Carcinoma invasivo ahora, entonces, es un capítulo bastante amplio. Vamos a hacerlo desde un punto de vista práctico y no muy anatomopatológico, sino lo que tiene que saber de las otras especialidades sobre el informe de anatomía patológica. Vamos a pasar. El cáncer de mama es el cáncer, como ustedes ya saben, es el cáncer más común en la mujer, corresponde al 23% de todos los cánceres en general, pero en los países desarrollados alcanza hasta un 27%. Como ustedes saben, es un cáncer que tiene bastantes variaciones en las diferentes regiones geográficas. Su incidencia aumenta con la edad y en los países desarrollados, más o menos un 6% de las mujeres va a tener cáncer de mama antes de los 75 años. Pero en los países subdesarrollados, la probabilidad de tener cáncer de mama es un tercio de los países desarrollados. Estos son datos de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, nuestros, donde están ordenados el tipo de cáncer en mujeres y donde se ve la incidencia del cáncer de mama. ¿Verdad? Más o menos son 1.850 casos por año. Siguiente. Es una enfermedad muy heterogénea, como vamos a ver, pero en la globalidad tiene un buen pronóstico cuando la detección es precoz. Ha tenido un cambio radical, digamos, en la sobrevida libre de enfermedad y en la sobrevida global a partir de la década de los 90, que se ve asociado a dos cosas, a la implementación de los screening mamográficos y al desarrollo de terapias adyuvantes, no solamente primaria línea como el tamoxifeno, en la hormonoterapia, por ejemplo, en la quimioterapia, sino tratamientos de segunda línea y de tercera línea. A partir de los 90, entonces, cambió radicalmente el tema de la incidencia y la mortalidad. Y sobre todo en los países que han instalado estos sistemas de screening, ¿verdad? Y la terapia adyuvante, pero en otros países ha aumentado su incidencia. Esta es, como vemos, la mortalidad, como nuestro país, en realidad, a pesar que es un país en vía de desarrollo, en el cáncer de mama se comporta como un país desarrollado en cuanto a incidencia y a mortalidad. Y ustedes ven acá cómo la mortalidad iba en aumento en los años 90 y después empieza a declinar, dado a estas características que hemos mencionado. Siguiente. Con respecto a la clínica, es un tumor que tiene una presentación variable, puede presentarse con una masa palpable, puede presentarse con alteraciones en la piel, retracción de la piel, cambios de color, cambios en la textura, puede tener alteraciones solo en el pezón y hay que estar atentos, puede haber inversión del pezón, secreción por el pezón, pero a veces, como ya se mencionó, la forma de presentación es solo un ganglio axilar palpable y clínicamente está oculto. También es importante destacar que muchas veces son hallazgos imagenológicos, como ya mencionamos, es la situación ideal. En estos casos se presentan como masas espiculadas, distorsiones arquitecturales o masas bien circunscriptas. Y es interesante saber que un 5 a 15% de masas palpables no se ven en la mamografía y la mayoría de estos casos se detectan en ecografía. O sea que tener una masa palpable y una mamografía negativa no quiere decir que no haya cáncer, sino que hay que seguir estudiándolo con el resto de los estudios imagenológicos. Seguimos. Los tumores en la mama es un capítulo muy amplio. Como ustedes ven acá, este es un resumen de los subtipos que hay, como en todos los órganos del organismo. Hay tumores epiteliales, hay tumores epiteliales y mioepiteliales, los tumores frioepiteliales ya se mencionaron, están todas las lesiones proliferativas y precursoras, hay tumores mesenquimáticos, hay tumores en el pezón, hay tumores secundarios y hay neoplasias hematolinfoides. O sea, este es el gran capítulo de los tumores de la mama. Por supuesto, sí, seguimos adelante, que lo más frecuente por lejos son los tumores epiteliales dentro de la patología maligna, lo más frecuente son los tumores epiteliales malignos. Siguiente. Y la clasificación que nosotros seguimos es la clasificación adoptada por la OMS. El carcinoma invasivo de la mama, entonces, es un grupo heterogéneo. En general, la mayoría son adenocarcinomas, que como dijo María Luisa, a diferencia del carcinoma in situ, son tumores que sobrepasan la membrana basal, sobrepasan las células mioepiteliales, entonces adquieren la capacidad de dar diseminación a distancia. Es un grupo muy heterogéneo de adenocarcinomas que todos se originan, la gran mayoría, no todos, se originan de la unidad ducto lobular terminal de la mama,
Acá tienen como un esquemita para recordar. Esta es la mama, el pezón. Alrededor del pezón están los ductos principales, colectores, que se van ramificando cada vez más finitos en ductos segmentarios, ductos subsegmentarios, hasta que llegan a los ductos terminales, que terminan en acinos, que son como fondos de sacos ciegos, que son lo que mostraba Gabriela hoy con la inmunohistoquímica. Acá tienen un corte histológico de la unidad ducto lobular terminal, donde hay un ducto terminal y los acinos mamarios. De estos sectores periféricos es donde se origina la mayor parte de los carcinomas invasivos de la mama. La clasificación actualmente, al momento actual, es la clasificación histológica, a partir de la cual se parte para hacer, o sea, a partir de la cual se hace un diagnóstico y a partir de ahí empiezan todos los estudios que vamos a ir viendo. Pero el diagnóstico actual de carcinoma invasivo se hace con el microscopio de rutina, con las técnicas de hematoxilina y eosina, como ya se mencionó también. Y fíjense que hay 19 subtipos histológicos, pero la gran mayoría, el 70, el 75% de los casos, corresponde al carcinoma invasivo de tipo no especial, o sea que no tienen ninguna de las características de estos otros tumores. La mayoría son estos, carcinomas invasivos de tipo no especial. Hay tipos especiales, como el lobulillar, ustedes habrán escuchado hablar, carcinoma lobular invasivo, tubular, cribiforme, metaplásico, mucinoso, etcétera, que estos son tipos especiales porque tienen características arquitecturales y citológicas que los diferencian, que es importante para el diagnóstico porque muchas veces plantean diagnósticos diferenciales y porque además algunos subgrupos son de muy buen pronóstico y otros de peor pronóstico. Por ejemplo, el carcinoma tubular y el carcinoma cribiforme, el carcinoma adenoide quístico también son de excelente pronóstico y también es necesario conocer los subtipos. Siguiente. Con respecto al carcinoma invasivo NST, que es la mayoría de los que ustedes se van a enfrentar, tiene características histológicas y curso clínico muy heterogéneo, que vamos a ir viendo desde el punto de vista macroscópico, el típico y una nomenclatura un poco antigua, pero que es como que todavía se escucha, es la de carcinoma de cirroso, que es una tumoración muy firme al tacto, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista macroscópico, con bordes estelares, espiculados, de color blanco o blanco amarillento, pero puede tener otras características, como por ejemplo ser de bordes expansivos y de tener una consistencia no tan firme, porque tiene menos estroma y puede tener más necrosis, y muchas veces estos son los que pueden plantear diagnósticos diferenciales en imagenología con lesiones más benignas. ¿Seguimos? Dentro del punto de vista microscópico, tiene una formación, o sea, son adenocarcinomas. Entonces, todos los adenocarcinomas forman glándulas en proporciones variables y entonces tiene formación de glándulas, como vamos a ver, de diferentes grados, desde los bien diferenciados, mucha cantidad de glándulas, los pobremente diferenciados van a formar cordones o playas sólidas. Tiene variación en cuanto a las características de las células, en cuanto a la extensión del carcinoma in situ, en cuanto a la cantidad de mitosis. Las células pueden ser similares a las células epiteliales de la mama normal, pero pueden ser células con marcado pleomorfismo y atipia nuclear. Van a tener un estroma variado, como veíamos que en la macroscopía puede dar aspectos diferentes. El estroma es el tejido conjuntivo de sostén que está asociado a las células que están proliferando. Ese estroma puede ser muy abundante, con mucha fibrosis, y es lo que le da la consistencia cirrosa, firme, o puede ser escaso, con poco estroma hemoplásico, poca fibrosis, y ahí la consistencia del tumor es menor. Puede tener mucha necrosis, como decíamos, y puede a veces tener un infiltrado linfocitario abundante que a veces oscurece las células y en material biópsico puede ser un desafío encontrar las células tumorales. Siguiente, las tres. Entonces acá vemos el espectro morfológico de las lesiones. Esta es una lesión bien diferenciada. Todos estos agujeritos blancos que ustedes ven son la formación de túbulos y glándulas. Las células acá, si ustedes recuerdan un poco, bueno, de repente no, pero se parecen mucho a las células epiteliales de la mama, a la foto que ponía Gabriela del lobulillo normal. Acá es una lesión menos diferenciada porque no se ven luces, se están formando grupitos, nidos, a veces esboza alguna luz celular. Y acá ven cómo es una citología claramente maligna, pleomórfica. Estas son las células individuales, esta ya es un aumento mayor que y las células los núcleos tienen marcada variación en la forma y en el tamaño. Todo lo violeta son los núcleos.
Tiene numerosas mitosis, que ustedes ven acá, son estas formaciones más hipercromáticas irregulares. Es un tumor de alto grado. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo importante ahora que vamos a mencionar? ¿Cuáles son los factores pronósticos y predictivos de este grupo heterogéneo de tumores? Como concepto, saber que los factores pronósticos son los que van a predecir el curso clínico y los factores predictivos son los que van a predecir la respuesta a un tratamiento dado. Entonces, en este grupo heterogéneo de carcinomas invasivos, ¿cuáles serían los factores pronósticos y predictivos conocidos y validados, ¿no? A ver, sí, pásame. Tenemos, por un lado, factores clínicos como la edad y el estado hormonal, que lo van a ir analizando en las otras especialidades. Tenemos los factores, los que nos interesan a nosotros desde el punto de vista anatopatológico, son los factores morfológicos y con inmunohistoquímico. Y tenemos como importante el grado histológico, el tamaño tumoral, el estado de los ganglios linfáticos, la invasión muscular y los marcadores por inmunohistoquímicas que ya se mencionaron, receptores hormonales y HER2/neu. ¿Seguimos? Con respecto al grado histológico, el grado histológico se deben de graduar todos los carcinomas invasivos que vimos, toda la lista, no solamente el carcinoma invasivo en ST, todos los carcinomas invasivos deben tener el grado histológico. El grado histológico tiene un valor pronóstico demostrado. Su importancia es aún en los tumores de tamaño pequeño, menores de 1 centímetro, un grado histológico alto, con un perfil biológico agresivo, es a veces tan importante como o más importante que el tamaño. Y el sistema que se usa para la gradación es el sistema de gradación histológico combinado de Nottingham, donde las características que se utilizan son la formación de túbulos, el pleomorfismo nuclear y el índice mitótico. Si está formando más o menos del 75% o 10% de túbulos, el score es 1, 2 y 3. Si es un tamaño nuclear, si el núcleo se parece mucho en tamaño y en forma a la célula normal, es un score 1. Si se aleja mucho, es un score 3. Y el índice mitótico es igual, hay que contar las mitosis por campo de gran aumento. La cantidad de mitosis por campo de gran aumento que se cuentan depende del campo microscópico, entonces hay que hacer un ajuste, porque los microscopios pueden tener diferente campo. Cuando uno lo mira hay que hacer un ajuste de cuántas mitosis por campo de gran aumento se tienen que contar para establecer el índice mitótico, que también va a ser 1, 2 y 3. ¿Seguimos? El grado, uno más. En base a estos scores se hace el grado histológico final, que es el grado 1, bien diferenciados, grado 2, moderadamente diferenciados, y grado 3, pobremente diferenciados, que el grado 1 corresponde al score de 3 a 5, se suma, por ejemplo, los túbulos 2, el pleomorfismo nuclear 2, el índice mitótico 1 es un score 5. Entonces está dentro del grado histológico final 1. Y así sucesivamente tenemos el grado histológico final 2 y el grado histológico final 3. Como ya dijimos, el grado histológico es pronóstico y predictivo porque los tumores de alto grado está bien conocido que responden más a la quimioterapia adyuvante e incluso a la quimioterapia neoadyuvante. Y debe estar incluido en todo informe anatomopatológico. Seguimos. Los ganglios axilares. Los ganglios axilares es el factor pronóstico aislado más importante. María Luisa ya se refirió bien sobre todo a las diferencias en los tamaños de las metástasis. Repasar que la presencia de células tumorales aisladas y macrometástasis también se le llama metástasis oculta, y eso se ha demostrado ya en varios trabajos que no hay diferencias clínicamente importantes en la sobrevida si tienen ITC y micrometástasis o si no tienen, por lo que no es mandatorio al momento del día de hoy, si se detectan, hacer una terapia más agresiva como vaciamiento axilar. No es necesario. Lo que sí hace la diferencia es la macrometástasis. Una macrometástasis mayor a 2000 diámetros sí se ha visto que tiene relación con sobrevida libre de enfermedad y con sobrevida global. O sea que lo importante es identificarlas, hacer un estudio detallado, como ya se mencionó, y estimar el tamaño de las mismas. Con respecto al tamaño del tumor, es el factor pronóstico después de ganglios linfáticos, es el factor pronóstico más importante. Para hacer el tamaño del tumor es muy importante la correlación imagenológica, macroscópica y microscópica. Como mencionaba hoy María Luisa, de repente cuando un tumor es palpable y grande no es necesario hacer ese detalle porque se ve.
Lo que sí es importante es confirmar en la histología que todo ese tamaño que nosotros vemos macroscópico sea un carcinoma infiltrante microscópico, porque hay veces que hay mucho carcinoma ductal in situ asociado. El carcinoma invasivo puede tener carcinoma ductal in situ asociado. Cuando hay mucho carcinoma ductal in situ asociado, entre un 20 y un 25% se llama carcinoma ductal in situ extensivo, y entonces en ese caso hay que hacer un tamaño, hay que ajustar la macroscopía y la microscopía a ver si el tamaño macroscópico se correlaciona con el tamaño microscópico del carcinoma invasivo, que es lo que se dice acá. ¿Seguimos? Las embolias vasculares también es un factor pronóstico que ha sido discutido en la literatura, en la OJCC y en St. Gallen, que son las reuniones oncológicas de Estados Unidos y europeos. A veces ponen las embolias vasculares, a veces sacan las embolias vasculares como factor pronóstico importante. Lo que sí está como que están de acuerdo que es importante identificarla, sobre todo en los subgrupos de buen pronóstico, por ejemplo el T1N0. El T1 es un tumor chico, menor de 2 milímetros, con ganglios linfáticos negativos. De repente, el encontrar embolias vasculares puede estar hablando de una probabilidad de diseminación ganglionaria a distancia, y es un factor pronóstico más que el cirujano y el oncólogo pueden tomar en cuenta para tomar decisiones terapéuticas junto con la edad, el tamaño y todos los factores. La incidencia reportada de embolias vasculares varía porque es necesario, hay variabilidad interobservador, es necesario ajustarse a los criterios que definen las embolias vasculares para hacer un correcto diagnóstico de embolia vascular. Tiene que ser de grupo de células tumorales, en un espacio vascular, que esté revestido por células endoteliales, adherida a la pared del vaso. O sea, requiere un montón de criterios estrictos para realmente confirmar que sea una embolia vascular. Seguimos. Luego tenemos los factores pronósticos y predictivos por inmunohistoquímica, que ya Gabriela mencionó. El receptor de estrógeno y el receptor de progesterona, como ustedes saben, son fuertes predictores de terapia endocrina. Deben ser reportados en todos los cánceres invasivos, recomendado tanto por la Asociación Americana de Oncología como el Colegio Americano de Patólogos, y como ya se mencionó, son considerados positivos si tiene 1%, ya con 1% en las células tumorales, 1% de núcleos marcados en las células tumorales es un tumor positivo para el receptor de estrógeno. El factor HER2/neu también ya fue mencionado, es predictivo de terapia dirigida, target, como ustedes saben, el trastuzumab, pero también habla de sensibilidad a quimioterapia y a terapia endocrina. Por lo general son tumores sensibles a las antraciclinas y que responden menos a la terapia endocrina en caso de que tuvieran combinado la expresión de receptores hormonales. Como ya se mencionó también, deben ser interpretados de acuerdo a las guías de ASCO y CAP. ASCO es la Asociación de Clínica Oncológica Americana y CAP el Colegio Americano de Patólogos. ¿Seguimos? Otros factores pronósticos que se hablan, el índice de proliferación, el Ki-67. Todos ustedes han escuchado hablar de Ki-67, que es un índice de proliferación que se puede evaluar por técnicas de inmunohistoquímica. También hay discusiones, en épocas se ha puesto como obligatorio, en otras épocas no se ha puesto como obligatorio. El Colegio Americano de Patólogos actualmente está indicando que se debe de informar. El problema con el Ki-67 es que hay mucha variabilidad en cómo hacer el score y que ese score sea reproducible. Cuando hablo de score es que quiero decir cuántas células son positivas para Ki-67, cuál es el índice de proliferación que tiene este tumor, 10%, 20%, 30%. A veces es difícil tener un método de score reproducible entre todos los patólogos y eso es lo que hace discutible la técnica. De todas maneras, como vamos a ver, nuestro medio es un factor importante, o en los medios donde no se cuenta con test genéticos de rutina para evaluar el índice de proliferación, es una herramienta más que se toma en cuenta y es una herramienta más que el oncólogo toma en cuenta para toma de decisiones. O sea, cuando el índice de proliferación es elevado, es un tumor que tiene mayor probabilidad de respuesta a tratamiento sistémico. Cuando tiene un índice de proliferación bajo, tiene menores probabilidades de respuesta a tratamiento sistémico. O sea que es un factor pronóstico que hoy por hoy también se incluye en el informe anatomopatológico. Lo otro que también a veces ha ido cambiando de se debe incluir, no se debe incluir en el informe anatomopatológico, es la presencia de linfocitos infiltrantes de tumor, que son los linfocitos que están acompañando a las células neoplásicas. Por ahora tiene valor pronóstico solo en los tumores triple negativos, no es necesario mencionarlos en los otros tipos de tumores.
La invasión perineural no es un factor pronóstico independiente reportado, es algo que los patólogos siempre buscamos y vemos, pero realmente no tiene una importancia demostrada. Y bueno, ya mencionó el factor de PDL1 de muerte programada, Gabriela, que es algo que se está por instalar, pero está recomendado sobre todo en el cáncer avanzado y no en el cáncer precoz. Por lo menos en las guías de Sangaren europea está recomendado para realizarse en los cánceres avanzados. Entonces, ¿cómo tiene que ser el informe anatomopatológico? Lo importante del informe anatomopatológico es que dé un diagnóstico y que dé información necesaria para esta edificación y toma de decisiones terapéuticas. Lo importante es cuando llega el informe al cirujano y al oncólogo que le dé información para cómo seguir adelante con ese paciente. Entonces, debe incluir el tamaño del espécimen, el tamaño del tumor, el tipo histológico, el grado histológico, la presencia de carcinoma in situ y cuánto, la presencia de embolias vasculares, cómo están los márgenes de resección, una vez que ya en el estudio en diferido, evaluar los marcadores predictivos por inmunohistoquímica y determinar cómo es la axila. ¿Seguimos? ¿Cómo hacemos el informe? Entonces, ¿cómo se recomienda hacer? Se recomienda hacerlo guiado por los protocolos que hace el Colegio Americano de Patólogos, que hace todo un protocolo donde qué es lo que tiene que aparecer en cada espécimen, agrega las definiciones, agrega cómo guiarse y de esta manera es que se hace un informe completo. Siguiente. Este es un informe, entonces, como los hacemos nosotros, donde está detallado el estudio de la consulta intraoperatoria, qué fue lo que se hizo, si se hizo gangliocentinela, si se hizo resección sectorial, cuánto medía, cómo se marcaron los márgenes de resección con los diferentes colores, cuál fue el resultado de la consulta intraoperatoria y luego en el estudio en diferido. En el estudio en diferido se analiza todo el estudio convencional con hematoxina y eosina y se agregan los biomarcadores para cada caso particular. En el resultado final, entonces, lo que intentamos poner es todo lo que requiere el Colegio Americano para ayudar, como decíamos, a la toma de decisiones y a las conductas a seguir. El carcinoma invasivo, el tipo histológico es NST, no es NOS, el score, como ya mencionamos, el grado histológico final, cómo se hace, si son positivos o no para receptores de estrógeno y progesterona, si es negativo para ER2-neg o no, el índice de proliferación, el tamaño, los márgenes de resección y la axila. De esta manera es que se reúne todo el informe para seguir las conductas. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Sí. Sí, para estudio anatomopatológico. Sí, la verdad que es un capítulo, la neoadjuvancia es un capítulo que no quisimos entrar acá porque es como un capítulo entero, ¿no? La pregunta concreta de la tuya, ¿cuál es? ¿Cómo estudiar el ganglio centinela? Sí, el espécimen de anatomía patológica. El espécimen de neoadyuvancia, o sea, cuando un patólogo recibe una pieza que recibió tratamiento adyuvante, requiere todo un protocolo estandarizado, un poco diferente, porque resulta que el tumor puede desaparecer. Entonces, es muy importante, primero, tener un diagnóstico con la biopsia core adecuado y completo con los biomarcadores, como ya se mencionó. O sea, hay que tener un diagnóstico primero de tipo histológico y de perfil biológico. Después se hace el tratamiento y después se saca la pieza, ¿no? Una vez que se recibe la pieza, lo que hay que saber es el tumor, qué le puede pasar después de haber recibido un tratamiento, ¿no? Y pueden ser varias situaciones. Puede ser que el tumor desaparezca y ahí hay que saber identificar el lecho tumoral. El lecho tumoral es como un área fibrosa que hay que saberla identificar. No quisimos entrar en ese tema porque ya era otro capítulo aparte. O el tumor puede estar fragmentado o el tumor puede estar intacto. Entonces, lo más importante es identificar el lecho tumoral. El lecho tumoral hay que identificarlo de acuerdo a las características clínicas inmunogenológicas previas, porque como se puede fragmentar o como puede desaparecer, tenemos que saber la topografía y el lugar de dónde está, cuánto medía, cuántos eran, y ir a buscarlos a esa zona. Una vez que el lecho o el tumor se identifica, se hace el estudio histológico de esa lesión y se ve
ciertas características del tumor, cuánto medía, si estaba, si no estaba, qué celularidad tiene, y en base a eso se hace una valoración de la respuesta de neoadjuvancia, que es la que nosotros hacemos, es la que se sigue es el residual cancer burden, que es la que se sigue según en el MD Anderson, que en realidad es el que ahora se recomienda para que todo el mundo haga esa forma de evaluar la neoadjuvancia. Y digamos que en esa forma de valorar la respuesta se toma en cuenta el tamaño del lecho, la celularidad, la cantidad de carcinoma ductal in situ, la presencia de metástasis ganglionares, el tamaño de la metástasis ganglionar, y en base a eso se hace un score que le da una categoría de respuesta a la neoadjuvancia. Con respecto a los ganglios y a la axila, también puede haber si es originalmente metastásico, puede pasar lo mismo que en el tumor, o sea que puede desaparecer también, y es importante identificar en los ganglios cambios vinculados al tratamiento, o sea, el hecho, como que ahí hubo algo, que ahí hubo tumor, y ahí puede ser difícil identificar las metástasis. Como decía Gabriela, la inmunohistoquímica puede ayudar en esos casos porque puede haber células tumorales aisladas y a veces es difícil identificarlas con técnicas de rutina. Lo importante es que en los ganglios axilares una célula metastásica no es N0, o sea, tiene un valor pronóstico no como en la adyuvancia. Células tumorales aisladas o micrometástasis tiene valor pronóstico, y si bien para la clasificación del TNM siguen siendo ITC N0 y para las micrometástasis MIC, en realidad cuando se hace el residual cancer burden, que es esa forma de estadificar, digamos, la respuesta a la neoadjuvancia, todo depósito metastásico tiene valor. Y ahí sí es muy importante determinar si hay una célula, pocas células y su tamaño. No sé si respondí la pregunta. Bueno. Sí, hay menos ganglios en la axila. Y el estudio del ganglio, bueno, hoy por hoy ya se está como introduciendo el ganglio centinela en la adyuvancia. El estudio tiene que ser muy minucioso, muy detallado. También se estudia de manera similar a como mostró María Luisa, pero después la microscopía puede tener esas dificultades adicionales porque puede tener los cambios por la neoadjuvancia. Bueno, y ahora, para terminar, que queda un rato, podemos hablar un poco de lo que es la clasificación molecular de cáncer de mama. Como decía Gabriela y como decía hoy Arévalo, ya no se habla solo del cáncer invasivo, del cáncer lobulillar, del carcinoma ductal infiltrante, del carcinoma ductal in situ. Ustedes van que ya se van hablando, no, este es un caso subluminal, este es un triple negativo, este es un basal, no sé si ya habrán escuchado, ya habrán visto. Y esa nomenclatura salió originalmente de una forma nueva de clasificar los tumores, que es en base a su expresión génica. Yo no soy bióloga molecular, simplemente lo que voy a hacer es hacer un resumen de cómo fue la metodología, cómo la hizo y cuál es la práctica, y sobre todo enfocarnos en qué hacemos en la práctica clínica, cómo la hacemos y qué es lo que tenemos que utilizar y saber. Entonces, seguimos. Esto es en realidad un poco la introducción. ¿Por qué es que surge la clasificación molecular? La clasificación molecular surge porque el cáncer de mama, como vimos, tiene múltiples subtipos, 19 subtipos, tamaños variables, desde microinvasión, como vieron, menor a 1 milímetro, hasta 5 centímetros o más. Grado de diferenciación variable, grado 1, grado 2, grado 3, potencial metastático diferente y pronóstico variable. Y todos ya saben bien, ¿no?, que no es lo mismo el cáncer de mama en una paciente joven de 30 años, donde probablemente recibe un tratamiento sistémico agresivo y probablemente muera por la enfermedad, que un cáncer de mama entre los 70 y los 60 años, donde probablemente no llegue un tratamiento sistémico y probablemente muera de otra causa. O sea que es una enfermedad muy heterogénea, con todas estas variables que aún persiste el desafío de identificar cuáles son subtipos con perfil pronóstico y predictivo individual para cada paciente. Si bien esto se está afinando cada vez más, todavía persiste ese desafío, ¿verdad? ¿Seguimos? Entonces, ¿por qué una clasificación molecular? Un poco por lo que decíamos, los parámetros convencionales no siempre diferencian carcinomas mamarios en relación al curso clínico, no identifican cuál es el régimen de quimioterapia más adecuado para cada paciente.
Por lo tanto, hay que hacer esquemas de clasificación que identifiquen con mayor precisión, seguimos, se pone todo, cuáles tienen mayor riesgo de recurrencia y de metástasis, seguimos una más, y cómo responden diferentes a los diferentes tratamientos. Así es como empieza a pensarse y a planificarse una clasificación molecular en base a la base genética. Seguimos. Poneme todas si querés. Las investigaciones tradicionales se basaban en la evaluación de un gen o su producto en forma aislada, por ejemplo el P53, pero estos no fueron totalmente efectivas porque se sabe bien que la transformación neoplásica y la progresión tumoral depende de la regulación de varios de cientos de genes. Y eso es lo que ha posibilitado las nuevas herramientas analíticas moleculares que han podido evaluar la expresión de miles de genes en forma simultánea, lo cual puede dar información útil sobre la biología tumoral y puede explicar una heterogeneidad clínica que no se ve, no tiene traducción fenotípica a veces con las técnicas convencionales. Es así entonces que en el 2000 se publica la clasificación molecular en la revista Nature por Perú, que básicamente esta clasificación lo que hace es agrupar subtipos de cáncer de mama por similitud de expresión génica. Y los genes, simplificando mucho los conceptos, los genes que se combinan son genes intrínsecos tumorales, por ejemplo, genes de proliferación celular, el ER2, o genes, son, ¿cómo se llaman? Oncogenes. Y se combinaron estos genes intrínsecos tumorales con genes de las células normales de la mama. Y en base a la combinación de esos genes, vieron qué cánceres de mamas tenían estos grupos de genes, estos otros grupos de genes, estos otros grupos de genes, y así es como va a surgir. Los genes de las células, pásame todas si querés. Esta diapositiva que parece así como un poco con mucha cosa, la vamos a ir desglosando porque es en base a estos nombres es que después se dice luminal, se dice basal, se dice triple negativo, ¿no? Como yo les decía, se combinan los genes intrínsecos tumorales, como el ER2, el P53 y Ki67, pero genes de las células epiteliales normales también. Y si ustedes recuerdan, están las células luminales, que mostraba Gabriela, que están contra la luz de los acinos, y las células basales o mioepiteliales, que son las que están en el alrededor. Esas células luminales y basales tienen genes característicos que a su vez van a codificar proteínas características. Cuando se hizo la clasificación molecular, se hizo basándose en la expresión de los genes. Pero después, como vamos a ver desde un punto de vista práctico, lo que se va a buscar es la expresión de proteínas por técnicas de inmunohistoquímica. Y a eso se les llama lo de marcadores sustitutos o subrogados de la clasificación molecular. La clasificación molecular originalmente se basa en la expresión de genes, pero después se hace una clasificación de subtipos sustitutos por la expresión de sus proteínas que se detectan por inmunohistoquímica. Entonces, las células luminales son células que tienen genes vinculados sobre todo al receptor de estrógeno y marcadores de inmunohistoquímica de células luminales. Y no tienen los genes de las células basales. Las células basales tienen genes sobre todo entre muchos, pero los característicos son citoqueratinas determinadas, citoqueratina 5, por ejemplo, basales, y no tienen los genes vinculados al receptor de estrógeno y al receptor de progesterona. Hay otros genes de otras células que todavía no están aún bien identificadas, que son las stem cells mamarias, que también se han ido involucrando. Seguimos. En esta clasificación molecular, entonces, se identificaron 5 subgrupos principales. Primero se agruparon los que eran receptores hormonales positivos y se separaron de los que eran receptores hormonales negativos. Dentro de los receptores hormonales positivos había 2 tipos. Hay 2 tipos, el luminal A y el luminal B, y dentro de los receptores de estrógeno negativo, el basal símil y el endosa enriquecido. Así también como otros, ¿verdad? Todos estos subtipos tienen vías oncogenéticas diferentes, correlaciones clínico-patológicas diferentes y valor pronóstico y predictivo diferente. Por eso y eso se fue demostrando en diferentes plataformas y por eso fue que adquirió valor clínico importante. Entonces, ¿cómo serían los diferentes tumores? El luminal A es un tumor que... primero tenemos los luminales, los que expresan receptores hormonales y los que no expresan receptores hormonales. Después vamos a ver que hay una forma combinada de luminal con ER2. Y acá tenemos que la manera de diferenciar los luminales A y de los luminales B es sobre todo por los genes de proliferación. El luminal B es un tumor que tiene mayor cantidad de genes de proliferación, de mayor agresividad, y tiene menos expresión de receptores de estrógeno. El luminal A tiene mayor
expresión de genes de receptor de estrógeno y menor genes de proliferación. Esa es la manera de diferenciar los luminales. El luminal B es más agresivo, el luminal A es menos agresivo. El ER2 enriquecido tiene sobre la expresión del oncogen ER2 y baja expresión de receptores hormonales, y el basal CIMI tiene sobre todo los genes de las citocreatinas basales y no tiene ni expresión de los genes de receptores hormonales ni del oncogen ER2. Tiene otras características como otros genes de receptor de factor de crecimiento epidérmico. Seguimos. ¿Se va entendiendo cualquier cosa? Ustedes paran. Entonces, estos subtipos moleculares intrínsecos, ¿cómo se correlacionan con la morfología, con la clínica, con la morfología y con el perfil de inmunohistoquímica? El subtipo luminal es la mayoría, tienes dos subtipos, seguí para abajo. El subtipo luminal A, que es de buen pronóstico, que se presenta a mayor edad, que la mayoría de las veces tiene ganglios negativos, que por lo general son sensibles a terapia antiestrógenos y son menos sensibles a quimioterapia convencional. Y el luminal B son de pronóstico significativamente peor, tienen menor respuesta al tratamiento hormonal, tienen más frecuentemente ganglios positivos y mayor quimiosensibilidad. O sea que si bien son los dos luminales, hay dos grandes grupos. En general, son carcinomas infiltrantes, ¿verdad? Que por lo general el luminal A raramente es de alto grado y el luminal B en un 50% de las veces es de alto grado. Por lo general son de mayor tamaño y los luminales B luminal A de menor tamaño y luminal B de mayor tamaño. Seguimos. ¿Cuáles son las características por inmunohistoquímica de estos tumores? Ambos expresan receptores de estrógeno y o receptor de progesterona, expresan las citoqueratinas de las células luminales, por eso son los luminales, ¿se acuerdan? Y son negativos en general para receptores, para ER2, receptor de factor de crecimiento epidérmico, y la citoqueratina 5,6, estos dos característicos de las células basales. Esto es lo característico de ellos entonces, que expresen los receptores hormonales y sean negativos para el ER2. El luminal B, ¿cómo se diferencia del luminal A? Porque tiene mayor índice de proliferación, que en la clasificación original el punto de corte por inmunohistoquímica para separar a los luminales A de los luminales B es de 14%, o la otra manera de diferenciar los luminales B es porque un 30% de las veces expresan ER2 y son más agresivos. Y en este caso, seguimos, serían luminales ER2. A veces le llaman este fenotipo híbrido o que combina la expresión de receptores hormonales y ER2. Seguimos. Son tumores, acá tenemos por ejemplo un caso clásico de un fenotipo luminal, es un carcinoma lobular invasivo que tiene bajo grado nuclear, los núcleos son todos parecidos entre sí, no hay pleomorfismo, no hay mitosis, seguimos. Tiene alta tiene elevada expresión de receptores de estrógeno, todos estos núcleos marcados positivos son positivos para el receptor de estrógeno, seguimos. Y el Ki67, muy poquitos núcleos, seguí una vez más, uno más, muy poquitos núcleos son positivos para Ki67, entonces estaríamos frente a un carcinoma lobular invasivo con un fenotipo luminal A. Este sería un tumor menos diferenciado, no hay formación de glándulas, seguimos. Es un carcinoma infiltrante con receptores con expresión más variable. Ya no son todos los núcleos. Acá vemos algunos núcleos que no están marcados. Vemos con mayor intensidad, con menor intensidad y algunos incluso que no están marcados. O sea que la expresión del receptor de estrógeno es un poco menor que la anterior y más variable. Seguimos. Ay, perdón, es el X67 que marca nuclear. Es muy importante saber que los dos tienen marcación nuclear. Entonces lo que acá vemos es que tiene muchos núcleos. Las técnicas de inmunohistoquímica usan el mismo cromógeno, que es el mismo color, que es marrón. Entonces tenemos que saber muy bien cuando es un receptor de estrógeno, un receptor de progesterona, un Ki67. En estos casos lo que estaba marcando entonces eran los núcleos para Ki67. Y fíjense la cantidad de núcleos que está marcando, o sea, más de un 40% están marcando Ki67. Ese es un índice de proliferación elevado, mayor al 14% de la clasificación original. O sea que estamos frente a un tumor con mayor índice de proliferación, sería compatible con un luminal B. ¿Cuál es el subtipo en 2 enriquecido entonces? Que corresponde, los otros eran más o menos un 70%, estos corresponden entre un 17 y un 21%. Son tumores entonces que son, ¿cuál es la correlación clínica? Como ya habíamos visto, son los que tienen muchos genes, se caracterizan por expresión
desde el punto de vista genético por tener amplificación del oncogen HER2. Desde el punto de vista clínico son de pobre pronóstico, con alto riesgo de recaída precoz, mayor probabilidad de ganglios positivos, son tumores que tienen mayor índice de recidiva, son quimiosensibles a antraciclinos y taxanos y lo importante es que tienen una terapia blanco dirigida, que es el trastuzumab. ¿Seguimos? ¿Cómo es desde el punto de vista inmunohistoquímico estos tumores? Seguimos. Desde el punto de vista morfológico son de alto grado histológico, pobremente diferenciados, pueden tener necrosis o no, y desde el punto de vista de inmunohistoquímica es que son HER2 positivos. ¿Ah? La definición general es por inmunohistoquímica. Cuando es un score 3+, no es necesario hacer técnicas adicionales. Y característicamente son de receptores de estrógeno y progesterona negativos. Hay que saber que no todos los subtipos en 2 enriquecidos desde el punto de vista molecular son HER2 positivos por inmunohistoquímica. Algunos son triple negativos, pero lo importante de diagnosticar el grupo HER2 es por inmunohistoquímica. El diagnóstico tiene que ser los trabajos donde demostraron que hay sensibilidad a las terapias target como el trastuzumab se demostró en los que eran diagnosticados por inmunohistoquímica con 3+. Por lo tanto, la definición que importa en este caso es el perfil inmunohistoquímico. Seguimos. Acá tenemos un tumor con mayor pleomorfismo nuclear, mayor grado nuclear, seguimos. Y acá vemos lo que mostraba Gabriela, un HER2 positivo, que es cuando hay una tinción de membrana completa e intensa en más del 10% de las células tumorales. Seguimos. El subtipo basal símil, que es el que va quedando, el 10 al 15% dentro de los grupos receptores de estrógeno negativo, son tumores muy agresivos que se dan en mujeres jóvenes, que por lo general están asociados al BRCA1, que pueden tener axila positiva de manera variable. Vamos a ver que es un grupo heterogéneo también, donde la única opción es la quimioterapia, porque no tienen terapia target, no tienen receptores hormonales, no tienen HER2, entonces la única opción de tratamiento es la quimioterapia. Y cuando se realiza quimioterapia hay un grupo que es quimiosensible y ese es de excelente pronóstico y hay otro que no es tan quimiosensible, que esto se puede evaluar mediante la terapia de adyuvancia, que ese es de pobre pronóstico. Tienen sensibilidad a ciertos agentes quimioterápicos alquinantes, ¿verdad? En general, si bien estos separan grupos pronósticos, en general, como sí, es un grupo de mal pronóstico, con recaída precoz y metástasis viscerales en pulmón y cerebro. Por lo general, la mayoría, no todos, son de alto grado histológico, con elevado índice mitótico, con necrosis geográfica. Seguimos. Son tumores que tienen bordes expansivos, entonces esto es importante porque a veces en pacientes jóvenes, un tumor que se presenta con un borde expansivo puede caer en la categoría BRCA3 y ahí hay que ver bien porque estos tumores pueden simular imagenológicamente tumores benignos por su borde de crecimiento expansivo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Seguimos. Por lo general son tumores con mucha necrosis, mucha atipia nuclear. Seguimos. Mucha elevado índice mitótico, son tumores de alto grado. Seguimos. ¿Cómo es su característica inmunohistoquímica? De acá surge la definición de triple negativo. Desde el punto de vista inmunohistoquímico, los carcinomas basal símil, que eran los que se caracterizaban por expresar la citocreatina de las células basales, desde el punto de vista inmunohistoquímico, no tienen receptores de estrógeno, no tienen receptores de progesterona y no tienen HER2. Entonces se les llama triple negativo. Estas son características más específicas, pero para lo importante es que son triple negativos. Seguimos. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Es un tumor entonces que no expresa ni receptor de estrógeno, seguimos, ni receptor de progesterona, ni HER2, seguimos. Por eso es que se le llama triple negativo. Y expresa citocreatinas basales, la citocreatina 5,6, que hoy por hoy no están como indicadas a hacerla de rutina. Bueno, estos subtipos moleculares, como ya dijimos, tienen valor pronóstico. El subtipo luminal A, que como ustedes ven, es el azul, es de excelente pronóstico. Ya el luminal B cae, ¿verdad? Junto con el HER2, que es el del peor pronóstico, alta recidiva precoz, y los basal símil con un pronóstico intermedio. Seguimos. Seguimos. Seguimos entonces, ¿cómo hacemos con estos subtipos moleculares en la práctica clínica? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
¿Cómo los tenemos que diagnosticar? Seguí pasando porque son varias. Como hoy decíamos, la clasificación molecular es una tecnología de alto costo, poco práctico, que es la que no se aconseja hacer de rutina todos los días. Con la hematoxina y eosina no alcanza. Entonces, lo que se han visto, como decíamos hoy, es tratar de hacer marcadores sustitutos por inmunohistoquímica con los 4 marcadores que mencionamos: receptor de estrógeno, progesterona, HER2 y Ki67. Esto es práctico para la rutina diagnóstica, tiene valor pronóstico y predictivo. Seguimos. Y por último tenemos los test genéticos, que ayudan, dan mayor precisión, pero no son siempre necesarios, como vamos a verlos. Y no siempre se cuentan en todos los países. ¿Cómo serían entonces los subtipos de cáncer de mama por inmunohistoquímica? ¿Cuáles serían los sustitutos? Tenemos el luminal A, es un tumor que expresa receptores de estrógeno y progesterona, es HER2 negativo, y el Ki67, como vamos a ver, originalmente menor a 14%, pero ahora ha ido evolucionando el concepto y lo vamos a ver. Pero como concepto es un tumor con bajo índice de proliferación. El luminal B es un tumor con receptores de estrógeno positivo en proporciones variables, mayor índice de proliferación o HER2 positivo. El HER2, el grupo HER2 positivo, receptor de estrógeno y progesterona negativo, HER2 positivo, y el triple negativo básicamente es el que no tiene ni estrógeno, ni progesterona, ni HER2. ¿Seguimos? Es importante saber, seguimos, que el subtipo, uno para atrás, que cuando se hace la correlación de subtipo molecular por inmunohistoquímica, la correlación no es exacta. O sea que cuando nosotros tengamos un subtipo luminal por inmunohistoquímica, no es que va a ser en el 100% de las veces luminal desde el punto de vista molecular. Eso hay que saberlo, y que la correlación no es exacta, pero que desde el punto de vista clínico es lo que se usa para el tratamiento, o sea, el sustituto de inmunohistoquímico. Entonces, como la correlación no es exacta, aparecen los test genéticos, ¿no? Esto es lo otro que ayuda, dijimos, la correlación, los sustitutos por inmunohistoquímica y los test genéticos. Hay varios test genéticos, cada vez se van agregando más. De estos, los importantes y el que más se ha puesto en uso es el Oncotype. Son test genéticos basados en la expresión de varios genes. Tenemos el Oncotype, el PAM50, el MammaPrint, Endopedict, y hay otros. Seguimos. De todos estos, todos escucharon hablar supuestamente alguna vez del Oncotypes, me imagino. ¿Sí? Seguimos. El PAM50 no es tan común, pero también es otro que se usa, sobre todo en Estados Unidos. ¿Y cuándo es importante un test genético? Los test genéticos dan información predominantemente sobre la actividad proliferativa. El objetivo es determinar quién debe recibir quimioterapia sistémica y quiénes no. Entonces, para todos los grupos que nosotros sabemos que van a recibir quimioterapia sistémica, como es el grupo HER2 positivo o el grupo triple negativo, no se van a precisar test genéticos. O sea que no es que siempre uno precisa de los test genéticos. Se va a precisar sobre todo en el grupo dirigido a los luminales, receptor estrógeno positivo y HER2 negativo. Los otros grupos siempre tienen, en general, alto índice de proliferación, y estos dan siempre información sobre la actividad proliferativa. Entonces está dirigido fundamentalmente al grupo luminal. ¿Seguimos? Entonces el Oncotype es un test genético que usa la tecnología de RT-PCR, que utiliza 21 genes, que puede ser considerado para uso de rutina, y se aconseja su uso de rutina siempre que se cuente con ese test genético, si el país cuenta y si es disponible. Y lo que evalúa es riesgo de recurrencia, si tiene bajo riesgo de recurrencia, riesgo intermedio de recurrencia o alto riesgo de recurrencia. Entonces, si entonces estamos frente a un subtipo luminal con dudas sobre el tratamiento sistémico y nos viene un Oncotype con alto riesgo de recurrencia, por lo general se indica un tratamiento sistémico adyuvante. El PAM50 igual no nos interesa porque no se utiliza tanto en nuestro medio, pero la diferencia es que es el que identifica subtipos intrínsecos de forma exacta. O sea, que con este set de genes, que son más que el Oncotype, puede hacer clasificación molecular. No por inmunohistoquímica, sino por los grupos de genes. Seguimos. Entonces, la pregunta ¿es necesario definir subtipos moleculares en la práctica clínica? Seguimos. Con respecto al subgrupo HER2 enriquecidos, como ya dijimos, por inmunohistoquímica se detecta el HER2, es negativo para estrógeno y progesterona. Seguimos.
No es necesario hacer un diagnóstico de subtipo molecular. El diagnóstico por inmunohistoquímica tiene valor pronóstico y predictivo y no precisamos más nada. Con las técnicas de rutina se puede hacer ese diagnóstico. ¿Qué pasa con el subtipo basal símil? La mayoría son triple negativos. El diagnóstico de triple negativo es con técnicas de inmunohistoquímica. Y al momento, el diagnóstico de subtipo molecular, porque dentro de los subtipos triple negativos por inmunohistoquímica hay varios subtipos, el subtipo basal símil es uno de ellos, pero al momento actual, el subtipo molecular que corresponde al triple negativo con inmunohistoquímica no cambia los tratamientos con quimioterapia. Así que tampoco precisamos en este subtipo de receptor estrógeno negativo, progesterona negativo, HER2 negativo, hacer estudios moleculares adicionales al momento actual. Seguimos. ¿Qué pasa con el subtipo liminal? El subtipo liminal es el que es el problema y además es la mayoría de los cánceres, ¿verdad? Porque representan el 67%. ¿Seguimos? Cuando el luminal B expresa HER2, ahí tampoco precisamos test moleculares, porque ya sabemos que va a tener tratamiento sistémico adyuvante. El problema es cuando no es HER2 positivo y tenemos que diferenciar entonces entre un luminal A y un luminal B, que dijimos que una de las principales diferencias era el índice de proliferación. Para evaluar la proliferación, lo que está recomendado hoy por hoy en las últimas guías de San Galen, por ejemplo, también en las americanas, es realizar test genéticos. Pero cuando estos test genéticos no están, tenemos que ir a lo que evalúen la proliferación en el medio que se cuente, ¿verdad? Y el Ki-67 ahí toma valor. ¿Seguimos? Y lo importante es la expresión de genes de receptores de estrógeno, cuantificar con la inmunohistoquímica. Por eso hoy Gabriela decía que era muy importante el porcentaje y la intensidad. Porque si se acuerdan, la otra diferencia con el luminal B era la cantidad de receptor de estrógenos. O sea, la diferencia es la proliferación y la expresión de receptores de estrógeno. Entonces no es lo mismo un tumor que expresa 100% de núcleos positivos para el receptor de estrógeno con una intensidad marcada que un tumor que expresa 20% con una intensidad débil y con un Ki-67 de 30%. Ahí como que podemos ir abriendo las aguas y dividiendo un tumor luminal de peor pronóstico y un tumor luminal de mejor pronóstico. Seguimos. Lo que se habla ahora es que el subtipo luminal es un espectro de enfermedades que va como de una muy indolente a una muy agresiva, que para subdividirlo hay que incorporar variables clínico-patológicas, como decíamos, y los test genéticos si están disponibles. Entonces hay que evaluar la cuantificación de receptor de estrógeno, la cuantificación de receptor de progesterona, intensidad y porcentaje Ki-67, tamaño, ganglios linfáticos y test genéticos si están posibles. Entonces, en un extremo tenemos el luminal A, que es un tumor con mucho receptor de estrógeno y mucho receptor de progesterona, como decíamos, en porcentaje, en intensidad, con un Ki-67 bajo, que como que toda la literatura está de acuerdo que menos del 10% es un Ki-67 bajo, con baja carga tumoral, los ganglios son negativos, el tumor es chico, es un T1 o es un T2. Si tenemos test genéticos, por lo general dan de bajo riesgo de recurrencia. Este grupo no tiene beneficio con la quimioterapia y es sensible a la radioterapia y a la hormonoterapia. O sea que acá tenemos un extremo claro. En el otro extremo tenemos un luminal que tiene una expresión menor de estrógeno y progesterona, un Ki-67 alto, que más o menos la literatura está de acuerdo que más del 30% es un Ki-67 elevado, con alta carga tumoral, ganglios positivos, un T3, test genéticos de alto riesgo. Acá estamos claros que es un tumor luminal de alto riesgo y que se beneficia de la quimioterapia. Y en el medio tenemos el grupo luminal intermedio, donde los receptores hormonales tienen una intensidad y un porcentaje intermedio, un Ki-67 que varía entre 14 o 20% en general, o es menor a y el receptor de progesterona es bajo, menor al 20%. Esto es importante cuando el Ki-67 es intermedio, cuál es el valor del receptor de progesterona. Los test genéticos dan riesgo intermedio y acá hay una gran duda si este grupo se beneficia de hormonoterapia y si se beneficia de quimioterapia. ¿Cuál es el peso de cada una de las dos? Y bueno, y ahí es una especie de, los oncólogos le dirán la próxima vez, es un arte en función de todo lo que dijimos, la edad, el estado menopáusico, el estado de los ganglios linfáticos, el estado de, la cantidad de receptores hormonales, si el paciente va a ir a quimioterapia o radioterapia. No es lo mismo, va a ser una paciente con esta característica a los 40 años que esta paciente de repente a los 80 años. O sea que hay que tomar una cantidad de variables para
tomar las decisiones adecuadas, que lo van a hablar en la semana que viene con los oncólogos. Seguimos. Entonces, solo para terminar, la clasificación molecular ha introducido el conocimiento de la biología molecular del cáncer de mama, y hay que pensar en el cáncer de mama como subtipos moleculares y ver cómo aproximarse a los mismos con herramientas de uso diario. Los marcadores de inmunohistoquímica sustitutos son los que ya mencionamos. El Ki-67 aparentemente acá y en nuestro medio, y lo que el Colegio Americano de Patólogos aconseja es seguir informándolo. Los test moleculares ya están entre nosotros, pero no siempre son necesarios, ¿tá? Es importante en el espectro de los subtipos luminales y bueno, dar información pronóstica y predictiva de lo que ya mencionamos. Nada más, una más.